Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Stanley Kubrick filmó una de las películas más polémicas de la historia llamada Eyes Wide Shut, en donde aparecían clarísimas referencias a grupos de poder, lo que podemos entender como los Illuminati, y lo hizo justo antes de su muerte. La salud de Stanley Kubrick no estaba realmente tan deteriorada como para morir y de hecho tenía 5 proyectos en mente para desarrollar a esas alturas de su vida y fue bastante raro que se muriese y bueno, pues ese tema pues sorprendió a todo el mundo. No paraba de pensar en sus proyectos, en hacerlos y de hecho su temática iba a ser brutal y esto lo conoce muy poca gente. En el siguiente proyecto que ya tenía preparado iba a ir Stanley Kubrick un poquito más allá e iba a denunciar también a esos grupos de poder, afinando bastante más los gustos de estos y sus placeres, aún más incluso de lo que se había visto en la película de Eyes Wide Shut que había filmado con el matrimonio Kidman-Cruise, una película que por cierto fue bastante dulcificada o más bien censurada por los estudios que lo produjeron y bueno, pues que trataban de, evidentemente, de atraer a más público y lo cierto es que os tengo que contar algo porque algo pasó y ha sido ahora, 18 años tras su muerte, que Nicole Kidman se ha decidido a hablar. La actriz estadounidense ha declarado recientemente que el director neoyorquino había estado estudiando a los grupos que controlaban y siguen controlando el mundo, que los estuvo estudiando durante toda su vida y durante el durísimo rodaje, en sus largas y privadas conversaciones con ella, Kubrick le comentó su asco y a la vez su fascinación por la brutal eficiencia en el funcionamiento de esos grupos. Según ha declarado la actriz, Kubrick le comentó en esas conversaciones en plena confianza que existía y sigue existiendo una élite perfectamente dirigida, unas sociedades secretas, no una ni dos, sino varias, con predilecciones oscuras al respecto de pasiones relacionadas con, vamos a llamarlo así, seres humanos que no han cumplido los 18 años y muchos menos años. Así lo vamos a decir y así se va a quedar estas declaraciones que os estoy contando. Creo que me estáis entendiendo. Estos grupos se conocen muy bien entre sí. Están perfectamente unidos y sus integrantes saben lo que les gusta a cada uno de ellos. De esos grupos no se podría salir y tal sería su control y sus medios, que se tienen perfectamente observados los unos a los otros. Estarían, según las investigaciones de Stanley Kubrick y sus propias palabras, atados, habiendo adquirido al entrar un bono de por vida sin derecho al arrepentimiento, siendo totalmente imposible salir o huir porque el estudio que se harían los unos a los otros sería tan fuerte que cualquier indicio de traición, cualquier señal de que uno de ellos, cualquier integrante de cualquier grupo pudiese llegar a hablar, pudiese chivarse o delatar a los demás, provocaría una reacción tan fuerte de su grupo y de los demás grupos que haría caer al posible arrepentido que quisiera salir de forma absolutamente inmediata. Lo hundiría a él y a todo lo que a él le importara. Estaríamos hablando de grupos que estarían amenazados entre ellos y a integrantes que estarían amenazados entre ellos incluso dentro de su propio grupo. Básicamente lo que quiso decirle Stanley Kubrick a Kidman es que no sería fácil ser uno de esos malditos seres humanos, si es que se les puede llamar así, lo que sería pues que no sería fácil ser uno de esos Illuminatis, que no sería fácil ser uno de ellos, una persona pues evidentemente poderosísima dentro de esos grupos de poder, porque vivirían bajo el yugo y la amenaza de los demás si los demás juzgan bajo sus normas que pueden ser un peligro para ellos.
Todos se conocen, todos han visto sus depravaciones y sus excesos, todos se han observado y tienen mucho que contar los unos de los otros, sus delitos, sus espantos. Y están además obsesionados por controlar a quienes saben quiénes son y lo que hacen y han hecho. Kubrick estudió durante toda su vida a todos estos grupos de poder hasta su muerte, y lo cierto es que durante parte de su existencia vivió totalmente aterrorizado de que él mismo estuviese bajo la mirada de estos grupos de poder, incluso mucho más mientras preparaba Eyes Wide Shut, su última película. Y de hecho decía Nicole Kidman, y así lo ha declarado en una reciente entrevista mientras promocionaba la serie Big Little Lies de la cadena HBO, que tal es el poder de esos Illuminati, de esos grupos de poder, y la cantidad de influencia que tienen sobre la ruina actual del mundo, y sobre todo la complejidad para explicarlo, que cualquier palabra que dijera ella no podía hacer justicia a cómo se lo explicó Stanley Kubrick en su día a ella. Una declaración sin duda sorprendente, bastante sorprendente. Y es que el gran director de la película El Resplandor, una auténtica obra maestra, sin duda mi preferida de él, sabía mucho más de lo que podemos imaginar. Mucho se ha escrito, evidentemente, sobre su participación en un posible rodaje de escenas, quizá nunca hechas públicas, al respecto del hombre en la luna, y sobre continuas referencias a grupos de poder en sus películas, y me refiero, por ejemplo, al jersey de el niño, de Danny, en la película de El Resplandor, ahí cuando está en el Hotel Overlook, que no es casualidad, o de las máscaras de Eyes Wide Shut, que son las que utilizan algunos integrantes de cierta familia real de cierto país del idioma más hablado de la Tierra en ciertos bailes de disfraces. Tampoco es casualidad, tampoco quiero decir mucho más. Y es que Kubrick sabía muchísimo, y llegó un momento en el que se asustó, de veras se asustó muchísimo, y siendo neoyorquino, cerrado y de pura raza, se marchó de Estados Unidos para no volver. Y claro, por supuesto, siempre han surgido muchísimas preguntas. ¿Se recluyó en su casa de Inglaterra de por vida por miedo a que alguien introdujera alguna sustancia en su organismo, vamos a llamarlo así, que acabara con él en algún momento de su vida? ¿Fue eso lo que finalmente le ocurrió? ¿Qué le pasó a Stanley Kubrick? ¿Qué vio el día 6 de marzo de 1999 y cómo es que llegó a decirle, aterrorizado completamente por teléfono, a Nicole Kidman un día antes de que le diese un paro cardíaco, el día 7 de marzo de 1999, antes del estreno de Eyes Wide Shut, de su película sobre las logias Illuminati, que efectivamente no solo iban a acabar con él, sino que iban a acabar con ella también? Y es que la misma actriz Nicole Kidman así lo confesó efectivamente al periódico norteamericano National Enquirer en el año 2002, al respecto de que Stanley Kubrick la llamó para decirla que no fuese esa noche del 6 al 7 de, como decíamos, de marzo de 1999, que no fuese esa noche a su domicilio de Hertfordshire, en Inglaterra, ante el miedo de que le pudiese pasar algo. Lo cierto es que no se supo si finalmente acudió a su domicilio Nicole Kidman, pero sí se supo que Kidman no llegó a llamar después de vuelta a Stanley Kubrick esa noche para ver cómo estaba, y por la mañana al despertar este hombre ya había fallecido. Pero esas marcas en sus películas y esos detalles en su último film, Kidman ha declarado algo bastante curioso, y es que primero le preguntaron si lo que le pasó a Stanley Kubrick, a tenor de todos estos hechos que os estoy contando, podría tener que ver con estos grupos de poder, y ella directamente dijo que eso era algo que no podía responder
en esa entrevista. Algo sabía sin duda y cayó. Otra cosa curiosísima es que luego dijo en esa misma entrevista lo siguiente, dijo: aunque pudiese, que no puedo, ninguno de los medios de comunicación que conoce usted lo publicaría. ¿Entiende? ¿Y sabe por qué? Porque los hombres que poseen sus compañías, es decir, las empresas de comunicación, los mass media, los que dominan el periodismo, la televisión, todo internet, jamás permitirían que saliera a la luz. Increíble, desde luego. ¿Significan estas declaraciones de Nicole Kidman, una persona que desde luego pues conocía muy bien a Stanley Kubrick? ¿Significan estas declaraciones que habría estado hablando quizá con una de las personas más enteradas por metódico, inteligente, o incluso por haber estado y por haber visto con sus propios ojos parte de algún rito, si efectivamente hubiese participado en algún fraude relacionado con los viajes a la luna y hubiese sido invitado, como decía? ¿Significan estas declaraciones toda una exposición sobre dónde llega el poder de estos grupos, sobre dónde llegaría la censura de estos grupos y dónde llegaría la capacidad de esta gente de acabar con quien quisiera, con quienes quisieran, a su antojo, sin que la información fuese publicada? Incluso dónde finalmente llegaría el miedo o el chantaje que podrían infundir a todas las personas que hubiera por debajo de ellas. Quizá lo más fuerte e importante de las declaraciones de la actriz sea el arrojo a la hora de decir el componente de depravación que tendrían todos estos integrantes de estos grupos, y realmente el tema sobre el control obsesivo de cada uno de los integrantes, de los unos con los otros, y realmente el tema de la situación en donde nadie podría mover ni un solo dedo sin que lo supiesen los demás. Y además, de verdad, prácticamente una secta de control, espanto, depravación total y dominio, en donde el mundo quedaría tan brutalmente por debajo de ellos que estarían completamente fuera de la realidad, haciendo lo que les viniera en gana sin importarles la vida humana. No voy a decir nada más, pero esto que ha dicho Nicole Kidman explica muchas cosas que han pasado en el pasado, por ejemplo, en mi país, y no voy a decir nada más. Muchísimas gracias, y como digo siempre, salud y suerte. Y me callo. Adiós.